de respiratorio. Ahora vamos a hablar de las patologías, porque básicamente, como les dije, en su examen respiratorio o en su examen en la parte respiratoria va a entrar anatoficio, asma, neumonía, EPOC, tuberculosis. Básicamente son los temas más relevantes en neumonía, en respiratorio. No vayan por favor a estudiar cáncer, nada de eso, ¿ok? Pero sí deben saberlo porque ¿cuál es el cáncer más frecuente? ¿Pulmonar? ¿Cómo? ¿Qué? Células claras. Eso es renal. ¿Cómo se llama el cáncer más frecuente pulmonar? Adenocarcinoma. ¿Ok? Es el adenocarcinoma. ¿Ok? Pero son cositas así puntuales exactamente de cáncer. Pero cáncer no hay. Seguro, y tampoco estudien, hay una pregunta aquí de las últimas de ácido base. Eso vamos a hacerlo en renal, porque el renal es, el riñón es ácido, prácticamente es ácido básico, el renal es ácido básico, ¿ok? Ahorita no mucho. Ahorita más que todo, por ejemplo, si un paciente hiperventila, ¿cómo estará? ¿Tiene alcalosis o acidez respiratoria? Si uno hiperventila, alcalosis respiratoria, ¿ok? Porque básicamente perdemos. Bueno, por ejemplo, los pacientes con EPOC, ¿qué tienen? Acidosis respiratoria, ¿no? Porque son retenedores de CO2, aumenta la cantidad de CO2 en sangre, ¿ok? Básicamente esas cosas muy simples, porque con fuerza vamos a traer ácido base ahí, van a tener que usar el cálculo. Bueno, le vamos a dar calculadora y todo porque tienen que usar varias fórmulas, ¿ok? Pero eso no es motivo del tema, ¿bien? Entonces, en primer lugar, con respecto a neumonía, ¿ok? Neumonía es mínimo la mitad de las preguntas de respiratorio que van a venir mañana. Cuando ustedes enfoquen su estudio en neumonía, tienen que hacerlo en base al cuadro clínico del paciente o de los antecedentes del paciente y el germen más frecuente que lo va a observar o que lo va a predisponer a tener neumonía. ¿Ok? Por ejemplo, entonces, para hablar de neumonía, con respecto a la definición de neumonía, básicamente es frente a una causa, una nopsia infecciosa, un proceso inflamatorio que va a llevar a edema en el saco anular. Esto es básicamente la definición de neumonía. ¿Ok? Entonces, yendo a la patogenia, antes de hablar lo que nos importa de las causas de neumonía. En la patogenia nosotros tenemos 4 fases, para que justamente la neumonía no salga. Existen 4 fases que justamente se producen en todo paciente con neumonía en el pulmón. ¿Alguien sabe cuál es la primera? No, esos son mecanismos de hipoxemia, que luego vamos a hablar, que tienen que ver con neumonía. ¿Cuál es la primera fase de la patogenia de neumonía? La primera fase se llama congestiva. ¿Ok? La primera fase es congestiva, la segunda es hepatización roja, la tercera es hepatización gris y la cuarta es resolución. ¿Ok? ¿Me escuchaste? Sí, ahorita viene. Ya, perfecto. No, ya se arregló solito. Sí. Literalmente solito. Pero bueno. Entonces, con respecto a la hepatización roja, ¿qué estamos hablando? La hepatización roja básicamente, ¿por qué se llama así? Lo que sucede es que el pulmón tiene como las características anatómicas, cuando han tocado en anato, un pulmón es como una esponja. Pero, ¿por qué se llama hepatización roja? Porque se torna así de grueso como el hígado, así de duro, así de grueso, así de consistente. ¿Ok? ¿Y por qué es roja? Porque básicamente hay un aumento de la cantidad de sangre o de la molemia que llega al pulmón, porque básicamente hay una migración de las células inflamatorias. Frente a una noxa, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune, que no es inmunocomprometido, va a ir al lugar de la infección. ¿Ok? Por eso se llama hepatización roja. Con respecto a la hepatización gris, básicamente después del proceso inflamatorio, ¿se acuerdan de cuál era la finalidad de la hemostasis secundaria? ¿Ah? ¿Cuál es la finalidad de la hemostasis secundaria? Formar la manilla gris. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es gris el pulmón? En la hepatización gris, en la tercera fase, porque justamente el pulmón está lleno de fibrina. ¿Ok? Torna en ese aspecto, por eso se llama hepatización gris. Y por último, la resolución es básicamente ya el mecanismo por el cual el paciente va a tener consecuencias del mismo proceso fisiopatológico que estamos hablando en cirugía. Así que en un momento lo vamos a ver. Ok, entonces vamos con respecto al tema que nos importa, a la neumonía. Si yo les pregunto, paciente con EPOC tiene neumonía, ¿cuál es el agente causante? ¿Alguien sabe? Que levante la mano. Con EPOC y que le da neumonía, ¿cuál es el agente causante? Para comenzar, el neumococo es el principal agente de neumonía a nivel mundial. ¿Ok? Entonces no vamos a matar la cabeza.
alejen neumococos de las alternativas y vamos a los gérmenes más frecuentes que precipitan estas causas de tener neumonía. El paciente con neumococo, ¿cuál es la causa? Que levante la mano el que sabe. Rosa. No, ya dijimos que el neumococo es la principal causa en todas las enfermedades a nivel mundial y todo eso. Olvidémonos del neumococo. Que no sea neumococo. Otro más frecuente. Más frecuente. Más frecuente. ¿Ah? ¿Entre qué? Hay mófilos. ¿Ok? Hay mófilos, influenza es el principal agente etiológico que desencadena neumonía del paciente con EPOC. Entonces, como les digo, cuando van a estudiar neumonía, tienen que básicamente asociar el cuadro clínico del paciente con el agente causal, porque así van a venir varias preguntas. ¿Ok? Entonces, si les digo, paciente con asma que tiene neumonía, ¿cuál es el agente principal? Principalmente que lo desencadena. Micoplasma. Muy bien, micoplasma pneumoniae. Una de las características de micoplasma pneumoniae es que básicamente se acuerdan que es una bacteria que no tiene pared. Por esta razón la amoxicilina no sirve, ¿verdad? O por eso que en el tratamiento de la neumonía la asociación de amoxicilina con un macrólido, porque el macrólido ataca al micoplasma. ¿Ok? Entonces, el micoplasma tiene otra característica que produce la neumonía de tipo atípica. Dentro de ellas el rash dérmico. ¿Ok? Es una característica de la neumonía atípica. ¿Ok? Entonces, sigamos. Si yo les digo paciente alcohólico con neumonía, ¿cuál es la causa? Klebsiella. Klebsiella también se llama como la neumonía pesada. ¿Ok? Alcohólico con neumonía igual a Klebsiella. Si yo les digo paciente con VIH y neumonía, ¿es igual a? Con VIH y neumonía, ¿es igual a? ¿Yuni? ¿Y luego qué Yuni? Esto es diarrea. VIH y neumonía es igual a. ¿Han escuchado neumocistis? Neumocistis carinii. Ok, neumocistis silvestris también es Staphylococcus aureus, pero esos también es tanto inmunocomprometidos como inmunocomprometidos. Ok, entonces inmunocomprometidos o VIH positivos y neumonía es igual a neumocistis. Si yo les digo paciente secuelado de ACV y tiene neumonía, ¿cuál es el grupo de bacterias? ¿Pseudomonas? Ahorita vamos a ver pseudomonas. Para ACV. Ajá, ACV o paciente que tiene trastorno de la motilidad esofágica, que no pueden diluir bien, por X motivo. Anaerobio, muy bien, anaerobio. ¿Por qué anaerobio lo tenemos aquí en la boca? ¿Ok? Ejemplos de anaerobios, bacteroides, fosfobacterium, pocos, etc. ¿Ok? Básicamente esos pacientes, como no tienen la posibilidad de nosotros masticar bien y deglutir el alimento, ese alimento va a pasar a los pulmones. Cuando en los pulmones es caldo de cultivo para que se sobreinfecten y produzca la enfermedad por una neumonía por anaerobios. ¿Ok? Si le dicen paciente con neumonía y que la placa de tórax le encuentran ustedes lesiones cicatriciales, ¿qué piensan? Fibrosis, ¿no? ¿Quién produce cicatrices? Es una neumonía. Ya, TBC produce neumonía, pero en los apes. Pero en este caso te dicen una cicatriz en las bases. En un inmunocompetente. Le dicen la neumonía necrotizante. Ya le dije la respuesta. Neumonía necrotizante. Staphylococcus aureus. Ok, Staphylococcus aureus. Ustedes lo van a asociar con neumonía necrotizante. Así se le llama. Ok. Luego, por ejemplo, si yo les digo paciente con neumonía y anemia falciforme, ¿cuál es el germen más probable? Micoplasma. ¿Ok? Micoplasma en ellos
En los pacientes con anemia falciforme les da neumonía por micoplasma. ¿Ok? Si yo les digo paciente con fibrosis quística y neumonía, ¿cuál es el agente causal? Es un intrahospitalario. Pseudomonas descompensa a los pacientes con fibrosis quística. ¿Ok? Entonces hemos hablado como cerca de 10 asociaciones, esos enfoques que tienen que darle en neumonía. ¿Ok? Porque neumonía casi no es un cuadro clínico, porque sabemos que el cuadro clínico, la triada clásica, tos, fiebre, tiza. ¿Ok? Pero eso es en la neumonía típica. En la neumonía atípica, básicamente, el paciente no tiene tos o una tos seca, no es productiva. ¿Ok? Casi no tiene fiebre o tiene febrícula, hay poliartralgias, mialgias, cefalea, el rash dérmico que les dije por micoplasma. Entonces, por eso se llama neumonía atípica. ¿Ok? Entonces, la diferencia de la radiografía de tórax, la neumonía típica es una consolidación lobar. ¿Ok? En cambio, diferencia de la neumonía atípica, el infiltrado en partes y en ambos campos pulmonares. En cambio, la neumonía global solamente es un solo pulmón afectado y un segmento. ¿Ok? Esas son las características de la radiografía en las diferencias de neumonía típica y atípica. ¿Ok? Entonces, no se olviden, por favor, los agentes y los cuadros. ¿Ok? Porque eso está seguro que le va a venir mañana. Luego, hemos hablado de. Para hablar del diagnóstico, ¿cuál es el gol estándar? El gol estándar, el examen de imagen en gol estándar para detectar neumonía. Radiografía tórax, haciendo más. ¿Y qué más? Anteroposterior y lateral. ¿Ok? Cuando estén internos, no se olviden de pedir anteroposterior y lateral. ¿Ok? Y como obviamente con el cuadro clínico compatible característico. Si yo les pregunto cuál es el signo más sensible en neumonía, ¿cuál es? Signo, no síntomas. Signo, no examen físico. Es la frecuencia respiratoria, y la taquipnia. Es el signo más sensible, eso es una pregunta de nada. ¿Ok? Luego, ahora que mencionaste el examen físico, compañera, ¿cuál es tu nombre? A ver, Yuli, ilústranos un poquito con respecto al examen físico que podemos encontrar en un paciente con neumonía. Ya, a la ocultación, encontrar crépitos. Muy bien. También a la palpación, bueno, vamos a encontrar lo que es vibraciones vocales presentes. A la perfusión vamos a encontrar matidez también. Y ¿Matidez por qué? Va a estar condensado, o sea, va a ser como una masa. El sonido se va, o sea, no va a haber paso de sonido con masa. O puede ser porque exudado, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los derrames cerebrales. Ok, muy bien, Yuli, gracias. Entonces, básicamente son las características semiológicas que lo más probable es que le pongan también en el examen. Aumento de vibraciones vocales, ok, matidez, murmullo circular disminuido en el pulmón afectado. También existen otros apartados semiológicos que lo llaman pectorilogía áfona. Ese es uno. Dos, ¿por qué vibraciones vocales están aumentadas? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez ha escuchado el pulmón de su compañero y les han dicho que diga 33? ¿Pueden escucharlo en un pulmón sano? No se puede, porque el aire, porque básicamente no es un buen conductor de la voz. En cambio, en el agua o en la consolidación sí es un buen conductor, porque ustedes al momento que lo escuchan, pues tienen una neumonía y le dicen 33, escuchan clarito, ¿ok? A través del endoscopio. Por esa razón hay aumento de las vibraciones vocales, ¿ok? Ese es uno. Bien, muy bien. Entonces, con respecto al tratamiento del neumonía, ¿ok? No, antes de hablar del tratamiento, primero vamos a hablar de los derrames, porque aquí tenemos que hablar del neumonía. ¿Cuántos tipos de derrames conocen? Trasudado y exudado. No cambien de página porque neumonía tiene que ver con derrames. ¿Okay? Porque la neumonía, si yo les pregunto cuál es la principal causa de exudado en Perú, responden. Tuberculosis. La segunda causa, más frecuente que neoplasias. Neumonía. Neumonía tiene características de un exudado.
¿Ok? ¿Cuál es la fisiopatología del exudado? ¿Quién sabe? ¿Por qué se produce el exudado? ¿Aumento de qué? ¿Rosa? Hay una alteración a nivel de lo que es la permeabilidad capilar y eso hace que haya más, pueda liberar lo que es más, más líquido, ¿no? Entonces aumente una función de edemas, todo esto por alteración de la... Muy bien, entonces básicamente esa alteración que le dice tu compañera en la permeabilidad vascular es un aumento de la permeabilidad vascular, porque acuérdense que en la migración de las células inflamatorias, uno de los productos del endotelio es el óxido nítrico. El óxido nítrico, a través del mecanismo de acción que ya hemos hablado hasta el cansancio, que es GMP cíclico, produce vasodilatación. Entonces, esa vasodilatación aumenta la permeabilidad vascular, por lo tanto, ese es el mecanismo de los exudados. ¿Ok? Ahora, mecanismo de los trasudados. ¿Quién sabe? Levante la mano que sabe cuál es el mecanismo de acción de los trasudados. Trasudados, ¿quién sabe? El trasudado se origina por dos cosas. Uno, o por aumento de la presión hidrostática, en este caso, por ejemplo, en el edema pulmonar cardiogénico, o por disminución de la presión oncótica. ¿Quién da la presión oncótica? Las proteínas, ¿no? ¿Y qué causas me producen hipoproteinemia? Muy bien, uno, ¿qué más? Quemados. Insuficiencia renal no, quemados, no, tampoco. Cirrosis hepática, síndrome nefrótico. ¿Ok? Básicamente, todas esas cosas, todas esas patologías que disminuyen la cantidad de proteínas en sangre van a ocasionar un trasudado. ¿Ok? Dos motivos o dos razones por las cuales el trasudado aumenta la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica. ¿Ok? Eso es trasudado. ¿Cómo? Claro, los dramas cerebrales se preguntan por esos dos. ¿Ok? Si yo les pregunto cuál es la principal causa de trasudado, ¿cuál es? Rosa. Insuficiencia cardíaca o edema pulmonar cardiogénico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, hablando del tratamiento de la neumonía, pues, ustedes van a ser médicos generales, a lo que hagan según van a tratar neumonías, pero ya, antes de pasar a las neumonías, al tratamiento. Con respecto a los gérmenes que me causan neumonías en UCI, ¿cuáles son? Además de la pseudomonas. ¿Cuál aureus? ¿Ah? ¿Cuál aureus? Ya, pero Estafilococos aureus resistente a nitricilina o MARSA. ¿Okay? Por esa razón, cuando sean internos en el RP van a leer los pacientes que tienen neumonía o en UCI o asociado al ventilador mecánico, meropenem y vancomicina. ¿Por qué? Porque la vancomicina me trata el MARSA y el meropenem me trata tanto los gram positivos, gram negativos y pseudomonas. Pero para agregar eso depende del curso también. El curso 75 es una... Ahorita lo vamos a hablar. Ahorita lo vamos a hablar. ¿Ok? Entonces, vamos con respecto a los agentes de neumonía intrahospitalaria. En este caso, la respuesta aquí básicamente son bacterias gram negativas. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuáles son bacilos gram negativos? ¿Qué ejemplos de bacilos gram negativos conocen? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿E. coli es un bacilo gram negativo? E. coli también es un negativo. ¿Y hay neumonía por E. coli? ¿Puede haber? ¿Cómo llegaría el E. coli entonces? Al pulmón, ¿no? Porque el E. coli básicamente es un germen que lo vemos abajo, ¿no? ¿Cómo llegaría al pulmón entonces? Muy bien, la designación hematógena. ¿Por qué? Porque básicamente para la génesis de la neumonía tenemos cuatro causas, o cuatro vías, por así decirlo. ¿Ok? La primera vía es la microaspirativa. La microaspirativa se da por neumococo, se da por otros gérmenes más, pero principalmente el neumococo. ¿Ok? La vía inhalatoria, ahí están los atípicos, micoplasma, clamidia y los famosos virus. ¿Ok? En este caso, venimos de la época del COVID, era la inhalación básicamente de las partículas que el paciente con COVID emitía al estornudar, al toser, al hablar, etc. ¿Ok? Y aquí entra a tallar la designación hematógena. La designación hematógena, la que dice Rosa, básicamente sí nos puede dar una neumonía por E. coli. Porque, por ejemplo, paciente que está en UCI
con shock séptico de punto de partida urinario, por una E. coli glial resistente. Entonces, por definición hematógena, básicamente que nos puede dar una neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? Acuérdense que la neumonía intrahospitalaria es dentro de las 48 horas. Después de eso, ya es una neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad. ¿Ok? Entonces, sí. Neumonía intrahospitalaria cuando estoy hospitalizado mayor a 48 horas. Exacto. Mayor o igual a 48 horas. Porque si es 47 horas con 59 minutos, De es 48 aquella horas, comunidad. ¿Ok? Eso es por definición. ¿Cuál es la diferencia entre intrahospitalaria y extrahospitalaria o adquirida? ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a hablar con respecto al CUR que hizo su compañero. ¿Cuál es la finalidad del CUR? ¿Alguien sabe qué es CUR 65? ¿Se han escuchado eso alguna vez? ¿Cuál es la finalidad del CUR 65? Medir el pronóstico del paciente para poder Tiene que ver con el pronóstico. de la comunidad. ¿Ok? No es que yo, en base al CUR, voy a tratar, porque no es así, es con el pronóstico. Esa es la finalidad del CUR 65. Oye, entonces, el CUR 65 básicamente es el pronóstico o la mortalidad a los 30 días de ese paciente. ¿Por qué? Porque básicamente el CUR se puede dividir en tres. Menor a un punto, de 1 a 2 puntos o de 3 puntos a más. Menor a un punto, ustedes lo tratan vía oral. Con el tratamiento que ahorita vamos a hablar. De 1 a 2 puntos, el paciente tiene que ser hospitalizado. De 3 puntos a más, el paciente tiene que ir a UCI. ¿Ok? Entonces, la C, ¿qué significa? Conciencia, la U, ¿mayor a cuánto? ¿Cuánto mayor la urea? ¿Puede ser o boom o puede ser urea? ¿Urea mayor a cuánto y boom mayor a cuánto? al 19 y 7. ¿Ya cuál es el boom o urea? Boom es 19 y la urea es Urea un poquito más, urea es mayor a 44. ¿Ok? Urea mayor a 44 o boom mayor a 17. ¿Ok? R, ¿qué significa? En inglés, respiratory rate significa frecuencia respiratoria. Por eso es un parámetro importante en el CUR y por eso le dije que es el signo más sensible. mayor a 30, ¿no? ¿Ok? Mayor a 22. Mayor a taquiña es mayor a 22. Luego, la B significa blood pressure, que significa presión arterial, básicamente que es la presión arterial sistólica menor a 90. ¿Ok? Entonces, 3 puntos o más de eso, de esa clasificación, el paciente tiene que ser tratado en cuidados intensivos o en UCI. ¿Ok? Listo. Entonces, para hablar ya del tratamiento, porque ustedes tienen que saber del tratamiento, van a tratar neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad. Hay 3 criterios antes de dar un antibiótico, hombre. ¿Cuáles son esos 3 criterios? Primero. ¿Cuál es el primero? Oh, ya, supongamos que no soy alérgico a nada. ¿Y cómo te das cuenta de Los eso? factores de riesgo que están en el paciente. ¿Ah? Supongamos, no, estamos hablando de la neumonía extrahospitalaria, ¿ok? En la que estás teniendo tus serums. Los factores de riesgo. La sensibilidad es un parámetro a tener en cuenta, pero no lo podemos objetivar en papel. Pero, por ejemplo, la sensibilidad, ¿cómo estaría aquí en Lima? ¿Aumentado o disminuido? ¿Por qué? Porque básicamente esto es Perulandia y todo el mundo toma una amoxicilina porque le pica la garganta o porque se le sale moco. Así de sencillo. ¿Ok? Esos son los pacientes. Entonces, pero en la sierra, donde no hay una farmacia, la sensibilidad va a estar o intermedia o baja. ¿Ok? Entonces, saquemos ese parámetro de lado. ¿Cuál es el otro parámetro que tenemos que tener en cuenta? Los factores de riesgo, por ejemplo, la edad. O las comorbilidades. ¿Ok? Ese es el primer parámetro a tomar en cuenta. Comorbilidades. 1. ¿Qué más? Muy bien. ¿A partir de cuánto? 75. Adulto mayor 60-65. ¿Ok? Ese es el segundo parámetro. El tercer parámetro, ¿cuál es? Están expuestos a un aire que condiciona la neumonía. O sea, por ejemplo, por el ambiente. Factores ambientales. No. El tercer punto es básicamente si el paciente tomó algún antibiótico en los 3 meses previos. ¿Ok? Entonces, comorbilidades, edad y antibioterapias previa. ¿Ok? Entonces, si el paciente no tiene ninguna de esas o no cumple ninguno de esos criterios, usted le puede dar amoxicilina sola
con macrólido. Puede ser acitromicina o claritromicina. ¿Ok? Si al menos el paciente cumple uno de esos tres criterios, tienen que asociar la amoxicilina con ácido clavulánico y darle un macrólido. Ahora, ¿por qué esa diferencia? ¿Quién sabe? Por la resistencia a los Ya, ¿qué es lo que pasa con la resistencia, compañero? ¿Qué hace el ácido clavulánico que no hace la amoxicilina sola? ¿Cómo? Si ya has tomado, puedes crear Ya, pero vamos al mecanismo farmacológico. Pero la amoxicilina no, como que no potencia al fármaco, no, el ácido. O sea, la amoxicilina potencia el ácido clavulánico o el ácido clavulánico potencia el Gracias. Ya, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué hace el ácido clavulánico? A diferencia de una amoxicilina sola que no tiene compañía del ácido clavulánico. ¿Alguien sabe? El ácido clavulánico básicamente inhibe las beta-lactamasas. ¿Ok? Las beta-lactamasas son enzimas que contienen la bacteria que ocasiona la neumonía. Por esa razón, en los pacientes que tienen al menos uno de los tres criterios, tenemos que darle la asociación de amoxicilina con ácido clavulánico, porque lo más probable es que, si por ejemplo ha cumplido el criterio de que ha tomado un antibiótico 3 meses antes, esa bacteria se ha vuelto resistente a ese antibiótico. Y uno de los mecanismos de resistencia de la bacteria son las beta-lactamasas. Porque acuérdense, ¿cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? ¿El mecanismo de acción de las penicilinas? Sería el tatio del ácido clavulánico. ¿Ah? La beta-lactamasa sería el tatio del ácido clavulánico. Inhibe la beta-lactamasa. Claro. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? Chicos, ¿cuál es el mecanismo de acción de las penicilinas? Bactericida. ¿Se acuerdan del PVP? ¿Las PVP se acuerdan de la pared de peptidoglicano? Ya. Ok, el PVP, el target de las penicilinas es inhibir esas PVP. Básicamente evitan que se construya esa pared de peptidoglicano en la bacteria. Ok, por esa razón es que se tiene que asociar con amoxicilina y ácido clavulánico. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene beta-lactamasas. Destruyen ese anillo beta-lactámico que está en las penicilinas, por lo tanto, inhibe la acción de la amoxicilina. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido clavulánico? Inhibe esas beta-lactamasas, esas enzimas que están de la bacteria. Por esa razón, dejan actuar la penicilina. ¿Me dejan entender? ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre dar amoxicilina sola y dar amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Ok? Entonces, de aquí en adelante, cuando ya seamos colegas, no quiero ver ningún RP de ustedes en una faringitis dar amoxicilina. ¿Ok? Porque la principal causa, ¿cuál es? De la faringitis. Virales, más del 90%. De la bronquitis, ¿cuál es? De la bronquitis viral también, más del 70%. ¿Ok? Entonces, nadie aquí va a dar amoxicilina por un dolor de garganta. Antes de dar amoxicilina por un dolor de garganta, primero tienen que cumplir los criterios de centro. Los criterios de centro básicamente, ¿se acuerdan cuáles eran? Megalia, placas, ausencia de tos, fiebre y todo ello. ¿Okay? Incluso si cumple 3 puntos o más, no tienen que dar el antibiótico. ¿Por qué? Porque lo que dice la guía norteamericana, tienen que dar un test rápido de estreptococo. Si el test rápido de estreptococo te da positivo, ahí recién das antibiótico. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí nosotros, porque me cae moco, voy a tomar amoxicilina, no necesito. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a neumonía? Hemos hablado de todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda con respecto a neumonía? Doctor, una consulta, si cumple con los tres criterios para el tratamiento, ¿cambio o es igual? Si cumple los tres criterios. ¿Los criterios de antibiótico? Sí. No, tiene que darle igual. Tiene que darle igual. Mínimo es 1, si cumple 3 ya no hay ningún problema. Con seguridad a ojos ciegos tiene que darle. ¿Sí? Ok, chicos. Sí. Uno de los criterios decía antibiótico 3 meses antes. O sea, si ya pasaron 4 meses y yo registré con el cuadro, solo daría, primero daría amoxicilina, pasaron 4 meses, vuelvo a ver amoxicilina. Claro, ahí puedes dar amoxicilina sola, pero tienes que monitorearlo los 48 horas. 48 a 72 horas. Si hay una respuesta, ya. Ahora vamos a eso. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización de neumonía? ¿Y cómo clasificas la Disney? Para que sea un criterio de hospitalización, no tengo que ver algo en la disnea
o la dificultad respiratoria para catalogarlo como tal. Tiene que ver, es parte de la dificultad respiratoria, es usar muchos accesorios, aleteo nasal, viraje también, ¿no? Más que todo, eso lo puedes ver en los niños, con el corte de Silverman-Anderson. ¿Se acuerdan de eso, de dificultad respiratoria en los niños? Pero en los adultos no sirve mucho eso, porque los niños casi son un juguete musical, los niños van a silbar por todo, ¿okay? Entonces no nos ayuda mucho eso en los adultos. La saturación. Muy bien, ¿a partir de cuánto menos? Menos de 95. ¿Cuánto es saturación normal, compañera, a nivel del mar? 90. ¿Ok? A nivel del mar es 90. ¿Por qué? Porque la saturación al 90% equivale a 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces eso significa que estamos ventilando bien y oxigenando bien. ¿Ok? Pero si vas a menor al 90 ya es uno de los criterios. ¿Cuál otro más? fiebre. 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 ¿Y cómo catalogarías tú la fiebre? ¿Cómo así? No. Claro, la familia de temperatura mayor a 38.3 es fiebre, ya, pero y de ahí, acuérdate, bueno, tú puedes tener fiebre en una neumonía hospitalaria y el paciente está bien, tú le das un antibiótico y pasa. ¿Cómo catalogarías la fiebre entonces? O no, fiebre no es uno de los criterios de hospitalización. La fiebre no lo es, ¿ok? La fiebre no lo es. ¿Qué otro criterio se conoce? Confusión. Muy bien, confusión o alteración del sensorio. Simplemente el paciente tú le hablas y no te responde, ya preocúpate. Tienes que derivarlo inmediatamente. ¿Ok? ¿Qué más? Objetivamente. Perdón, subjetivamente, no objetivamente, porque no vas a tener cómo sacar un ano en un serum. Una radiografía de tórax. No vas a tener para sacar una placa. Comorbilidad significativa. Muy bien. El otro es comorbilidades. Tienen dos o más comorbilidades, hipertenso, diabético, o secuelado de ACV, antecedentes de neumonías previas, alguna malformación pulmonar, deriva de eso. La edad. La edad también. ¿No acuerdas? El curso 65 son los criterios que nos Y ayudan. los medicamentos ¿Ok? que ellos toman. También. Claro, listo. ¿Ok? Entonces, neumonía creo que estamos muy bien. Aquí básicamente las respuestas son gran negativas, como les dije. E. coli, pseudomonas, Acinetobacter son las principales causas de neumonía intrahospitalaria. Y yo les pregunto, neumonía asociada al ventilador mecánico o en UCI es pseudomonas y es MARSA. ¿Ok? Y también está Acinetobacter, pero son especies más raras que son también bastante letales. Pero de manera, a grosso modo, básicamente es pseudomona y MARSA. ¿Ok? Luego. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a neumonía? La neumonía mínimo es la mitad de sus preguntas, ya les dije. Hablando de neumonía, ¿cuál es el mecanismo? ¿Por qué los pacientes con neumonía hacen hipoxemia? Me voy buscando una imagen. ¿Por qué hacen neumonía? ¿Por qué hacen hipoxemia en los pacientes con neumonía? Aquí está la respuesta. ¿Ya? Dentro de los mecanismos de hipoxemia, nosotros tenemos 5 mecanismos de hipoxemia. ¿Ok? O de la insuficiencia respiratoria. Antes de hablar de esto, en la insuficiencia respiratoria se puede dividir en 4. ¿Cuál es el primero? Hipoxémica o segunda. Tercera. Por perioperatorio. Ya, muy bien, perioperatoria. Y cuarta. Shock. ¿Ok? Entonces, vamos del apartado de hipoxémico, que es el más frecuente y es el todos. ¿Ok? Entonces, para que ustedes puedan determinar si un paciente está en hipoxia, cuando sean internos le van a hincar la arteria radial a todo paciente porque le van a pedir que tiene un AGA. ¿Ok? Sea radial, sea femoral, algunos van a sacar de la aorta, seguro. No sé. ¿Ok? Pero dentro de los 5 mecanismos de hipoxemia,
básicamente la hojita de que más o menos de este tamaño que le va a sacar, básicamente ahí en la hojita les van a decir cuánto es el gradiente alveolar. El gradiente alveolar básicamente es la resta de la presión de oxígeno a nivel alveolar versus arterial. Así de sencillo, pero eso lo van a tener en la hojita. ¿Ok? Pero tienen que saberlo interpretar. Cuando el gradiente alveolar, el gradiente normal no es una constante, ¿ok? Eso va a ir cambiando con respecto a nuestra edad. Una fórmula para ello, de manera consensuada, es la edad del paciente más 4 entre el 4. Acá dice más 10, algunas literaturas dicen más 10, otras más 4. Esa es la fórmula normal para que nosotros podamos hallar cuál es el gradiente normal de mi paciente. ¿Ok? El rango normal es entre más o menos de 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Ese es el gradiente normal del gradiente. Luego, existen patologías respiratorias que me tienen el gradiente normal o elevado. ¿Ok? Entonces, en la neumonía que estamos hablando, ¿cómo está el gradiente? ¿Aumentado o normal? ¿Qué es lo que dice? Aumentado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una alteración en la ventilación y la perfusión. ¿Ok? Ese es el mecanismo fisiopatológico por el cual el paciente con neumonía hace hipoxemia. ¿Ok? Cuando le van a hacer la saturación, está en 88, está en 82, básicamente por la alteración de la ventilación perfusión. ¿Qué otras causas conocemos de alteración de ventilación perfusión? Edema pulmonar. A la cabeza el edema pulmonar cardíaco. ¿Ok? Luego, la atelectasia. La atelectasia básicamente son los alvéolos colapsados. ¿Se acuerdan de la atelectasia de los pacientes que no tienen surfactante? Y los pacientes que no tienen surfactante, ellos hacen hipoxemia. ¿Por qué? Por alteración de la ventilación perfusión. ¿Ok? ¿Qué otras causas conocen de aumento de gradiente? Por ejemplo, las alteraciones de la difusión. Y las alteraciones de la difusión básicamente es un engrosamiento o en la membrana del alvéolo o un engrosamiento básicamente en el parénquima pulmonar. A la cabeza, ¿cuáles son las enfermedades de EPI? La fibrosis pulmonar, sarcoidosis, amiloidosis, etc. Cualquier enfermedad infiltrativa que engruese el parénquima pulmonar. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Como la alteración de la difusión? No, porque básicamente el aire no pasa. Cuando tú hablas del derrame pleural, el derrame pleural es agua en el espacio subpleural. Entonces, son dos cosas distintas. ¿Ok? Luego, con respecto a los shunts. Los shunts, el único shunt que me eleva el gradiente alveolar es de derecha a izquierda, no de izquierda a derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente, ¿qué quiere decir de derecha a izquierda? Que la sangre que está en las cámaras derechas del corazón, que es desoxigenada, se mezcla con la sangre oxigenada del corazón izquierdo. ¿Ok? Entonces, a la cabeza, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Se acuerdan de las cardiopatías congénitas cianóticas? Falot, transfusión de grandes vasos, todo ello. Básicamente ellos son hipoxémicos, pero la única diferencia es que esos pacientes responden a oxígeno, ¿sí o no? ¿Los de neumonía no responden a oxígeno? Sí responden a oxígeno. Pero en cambio los pacientes con shunt de derecha a izquierda no van a responder, porque el problema no está en la vía respiratoria, sino está en el corazón. Ese es uno. Pero ¿qué otras causas de shunt tenemos también? En primer lugar, el shunt anatómico, como mencioné, intracardíaco, como el que mencioné. Luego tenemos shunts fisiológicos, el síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Ok? En esos pacientes pueden ser tan críticos que usted le va a poner oxígeno, no va a mejorar, Para comenzar, ¿cuál es el parámetro gasométrico para hablar de síndrome respiratorio agudo? Gasométrico. ¿Alguien sabe? ¿PAFI menor a cuánto? Muy bien. PAFI menor a 200 es igual al síndrome de estrés respiratorio agudo. Al igual que la infiltración alveolar, que podemos ver en la placa de tórax, dificultad respiratoria, etc. ¿Cuál es la principal causa de síndrome de estrés respiratorio agudo? Sepsis. Muy bien, sepsis. ¿Ok? Entonces, esos son shunts fisiológicos. Ahí el paciente no va a responder pobremente al oxígeno. En cambio, los shunts intracardíacos o los shunts anatómicos, para nada va a responder el paciente con oxígeno. ¿Ok? Luego, tenemos las patologías respiratorias que tienen el gradiente alveolar arterial normal. El gradiente alveolar arterial normal básicamente son las patologías arriba del sistema nervioso, los que van a producir hipoventilación alveolar. Por ejemplo, enfermedades neuromusculares como miastenia gravis, la Perkinson, Guillain-Barré. ¿Qué otras causas podemos ver en una alteración? Por ejemplo, un coágulo en la arteria basilar. La arteria basilar es una arteria que básicamente va a irrigar al tronco encefálico, porque es la unión de las arterias vertebrales.
¿Ok? Entonces, si hay un trombo, no va a llegar flujo sanguíneo al trombo encefálico, por esa razón se va a morir de hipoventilación alveolar. ¿Qué otras causas conocen también? Por ejemplo, los obesos. Los pacientes obesos tienen un síndrome de hipoventilación alveolar porque en ellos la amplitud torácica está disminuida, producto de la gran cantidad de grasa que tienen alrededor del tórax. Por esta razón, estos pacientes van a tener aumento del CO2. ¿Ok? Por otro lado, algunos que se vayan a hacer sus EBRUMs a más de 4.000 metros o más de 3.000 metros van a comenzar a tener una hipoxemia, pero compensatoria. ¿Por qué? Porque básicamente ustedes van a hiperventilar. Ese mecanismo compensatorio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente hay disminución de la presión de oxígeno mientras nosotros vamos subiendo dentro de los metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Entonces, esto básicamente son las causas o los mecanismos de hipoxemia. Muy preguntado también, y lo más probable es que también le vengan en su examen del día de mañana. Lo que nos importa aquí básicamente es saber cuáles son las causas que nos desencadenan. Básicamente lo que nos importa es saber cuáles son las causas que lo desencadenan cada uno. ¿Ok? Alteración, ventilación, perfusión, por chance, difusión, hipoventilación y disminución de la presión de oxígeno. ¿Ok? Sí. Bien, entonces, por ejemplo, acá te puede poner un casito de esta manera en tu examen, ¿no? Te dice, aquí, un hombre de 20 años, consulta por dificultad respiratoria, básicamente, que se agudiza con el esfuerzo físico, su respiración tórax es normal o no da mayor resultado. El estudio gasométrico demuestra hipercapnia y gradiente alveolar arterial del oxígeno normal. ¿Cuál de las tiene patología sería? La enfermedad neuromuscular, ¿no? Así de sencillo. Si saben las causas, pueden sacar cuál es la patología que ven. Por ejemplo, aquí también es otro caso. Dice, sangre arterial de un paciente respirando a nivel del mar, una elevación de la presión arterial de dióxido de carbono y con gradiente alveolar arterial de oxígeno normal. Significa igual, hipoventilación alveolar. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda con respecto a los patrones objetivos y restrictivos? Por ejemplo, muchachos, aquí te dan una pregunta que te dice: ¿cuál es el principal factor etiológico de la enfisema? Obviamente tabaco. Obviamente tabaco. Pero, ¿qué tipo de enfisema produce el fumar? Pues tenemos dos tipos de enfisema: el centrocinal y el panacinal. El centrocinal está relacionado con el tabaco. ¿Por qué? Porque el panacinal, ¿a qué está relacionado? Con el déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Ok? Ese es el enfisema panacinal. En cambio, el centrocinal relacionado con el tabaco. ¿Ok? La opción E que te dice trabajar en minas. ¿A qué nos da? Hablando de cáncer de pulmón. ¿Alguien sabe qué tipo de cáncer te da un minero? ¿Han escuchado alguna vez? Claro, neumoconiosis es hablando todas las patologías que infiltran cualquier agente, partícula química, básicamente va a infiltrar el pulmón. Entonces, hablar de, por ejemplo, decir los apellidos, pero estamos hablando de las otras causas. Ok, entonces, en trabajar en minas, ¿qué tipo de cáncer me da? ¿Qué tipo de tumor en el pulmón me da? ¿En qué? Trabajar en Mesotelioma. Ok, el mesotelioma. ¿Sí?
Van a ver aquí preguntas de ácido base, como les digo, no hay ninguna pregunta de ácido base. ¿Ok? Eso es para renal. Listo chicos, entonces otro tema que nosotros como Perú debemos saber, como hermanos, es tuberculosis. ¿Ok? Entonces, las preguntas van a estar enfocadas tanto al tratamiento como a la fisiopatología de tuberculosis. Porque obviamente clínica es tos, fiebre, o básicamente baja de peso, duración nocturna por más de 15 días. Ese es el cuadro clínico característico de pacientes tuberculosis. ¿Ok? Pero por ejemplo, ¿por qué la tuberculosis es un bacilo que es muy difícil de erradicar? ¿Por qué? ¿Por qué se da un tratamiento por 6 meses? ¿Se han preguntado por qué se da 6 meses de tratamiento? ¿Por qué no se da una sola monodosis día? Se pueden matar. ¿Qué es lo que tiene el bacilo tuberculoso que le confiere esa resistencia? Se encapsula. Se encapsula. ¿Cómo así? A ver. El bacilo tuberculoso es un bacilo intracelular facultativo aeróbico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de resistencia del bacilo? Principalmente intracelular. ¿Por qué? Porque agarra nuestros macrófagos y vive ahí por meses, por años. Yo, por ejemplo, puedo tener un PPD positivo, puedo tener tuberculosis inactiva. Todos ustedes también, porque en algún momento rotó por algún hospital, el paciente tuberculosis. Pero su macrófago, como están inmunocompetentes, lo ha limitado la infección y no se ha diseminado. ¿Ok? Pero si nos sacamos todos nosotros una placa de tórax, vamos a tener nuestros ápices, de repente una caverna, una pequeña caverna. ¿Ok? Eso se llama tuberculosis primaria o... ¿Cómo se llama esas cavernas de los ápices? Complejo de Gom. ¿Ok? Complejo de Gom. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los mecanismos fisiopatológicos. ¿Cuál es el otro? Dentro de la estructura del bacilo de Koch. ¿Cómo es la estructura del bacilo de Koch? ¿O cómo también se llama? Se dice BAR, ¿sí o no? Básico, ácido, alcohol, L-cisteína. ¿Ok? Ese es otro. ¿Por qué aquí confía esa resistencia del alcohol? ¿Recuerdan la estructura del bacilo? ¿Qué tipo de ácidos tiene? Ácidos micólicos, ¿ok? En la pared del bacilo. Eso le confiere la resistencia, el bacilo ácido alcohol resistente. ¿Ok? Entonces, con respecto al diagnóstico de tuberculosis, tengo que yo mandarle a mi paciente 3 cosas. Lo primero, ¿qué sería? Baciloscopía. ¿Ok? 2, ¿qué más? Cultivo, muy bien. ¿Qué más? Radiografía de tórax, ¿no? ¿Ok? Yo no puedo identificar a un paciente con tuberculosis si no tengo esos 3. ¿Ok? Porque básicamente la baciloscopía me ayuda tanto para el cultivo como para el conteo de los bacilos en el cuerpo. ¿Ok? ¿De qué me sirve mandar al paciente a cultivo? Doc, ¿qué tal? Chicos, solo vamos a hacer un rato que te interrumpe, ¿sí? Voy a tomar el listado. Buenas tardes nuevamente. Baciloscopía, cultivo y radiografía de tórax. Mientras va cargando esto, lineamientos para el día de mañana, por favor, ¿sí? El día de mañana, por favor. Ahorita no te quedes con el Eso me ¿esto me diagnostica? No. PPD me entiende, no me diagnostica. ¿Qué tipo de TBC me da PPD? ¿Qué otro examen conocen que me da tuberculosis latente? Para ver el tuberculosis latente. ¿Han escuchado del IGRA alguna vez? El IGRA. IGRA. I-G-R-A. IGRA. ¿Qué es el IGRA? Básicamente, eso lo hacemos acá también. En Perú, básicamente es la cuantificación del interferón gamma. El interferón gamma, dentro de la inmunología de nuestro cuerpo, es el que se encarga de reclutar los macrófagos. ¿Ok? Entonces, nos sirve para ver tuberculosis.
¿Ok? Entonces, antes de pasar al PPD, estamos con respecto al tratamiento porque es otro de los temas que le van a preguntar mañana. Para el tratamiento de la tuberculosis sencillo, ya sabemos que son 6 meses, los primeros 2 meses son 4 fármacos y los últimos 4 meses son solamente 2, ¿ok? ¿Ok? Pero como la vida no es fácil, entonces vamos a preguntar el mecanismo de acción de esos fármacos. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que saber todos nosotros de tuberculosis porque van a hacer la tuberculosis, ¿ok? Entonces, primero, isoniazida, ¿cuál es el mecanismo de acción? No solamente le vas a poner mecanismos, sino efectos adversos también. Porque efectos adversos tienen que saber. ¿Ok? Isoniazida. Así de sencillo, simplemente inhibe la sintetización de policía. ¿Ok? ¿A través de qué mecanismo? Es muy ambiguo dentro del tema de tuberculosis. Porque, por ejemplo, las piresinamidas, ¿cuál es su mecanismo de acción? De la misma manera, ¿ok? Inhibe la síntesis de ácido micólico, pero la piracinamida es un profármaco, perdón, es un prefármaco, ¿ok? Porque cuando nosotros tomamos se convierte en ácido piracinoico. Ahí recién va a ser el efecto que es inhibición de la síntesis de ácido. Síntesis de ácidos ¿Ok? glicólicos. Muy bien. Entonces, yo lo voy a piracinamida, rifampicina. ¿Qué hace la rifampicina? Muy bien, inhibe la síntesis de RNA de la bacteria o de la micobacteria. ¿Ok? Síntesis de RNA o ácido ribonucleico. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿y qué hace el tambutol? Muy bien, inhibe la síntesis de arabinosil transferasa. ¿Ok? Es una enzima que cataliza la conversión o la formación de la pared de ácido micólico. ¿Ok? Es una enzima, arabinosil transferasa. Sabemos la estructura de la micobacteria, sabemos dónde actúan los fármacos. ¿Ok? Entonces, por esa razón nosotros damos esos 4 fármacos los 2 primeros meses. Porque además de que algunos fármacos son bactericidas, otros son bacteriostáticos. ¿Cuál es el bacteriostático? Netamente bacteriostático. Todos los demás, a cierta dosis es bacteriostático y a cierta dosis es bactericida. ¿Cuál es el netamente bacteriostático? La pira. ¿Mm? La pira. ¿Estás adivinando? El tambutol. El tambutol. El etambutol es netamente bacteriostático. Todos los demás son bacteriostáticos y bactericidas a más dosis. ¿Ok? Entonces, Bacteriostático. ¿qué significa que es bacteriostático? ¿Sí entienden, no? ¿Qué es bacteriostático? Tiene la genética de la bacteria y la bactericia de rendimiento. Básicamente, el bacteriostático es inhibir la replicación. A la replicación. ¿Ok? En cambio, bactericida es destruir la bacteria. ¿Ok? Entonces, los efectos adversos. Isoniazida, efecto adverso. Efecto de la transaminasa. Si yo les pregunto, de los 4 fármacos de anti-TB, ¿cuál es el más hepatotóxico? Piracinamida. ¿Ok? ¿La isoniazida qué hace entonces? Ya no digan aumento de transaminasas, hepatitis, porque si ponen en una balanza la piracinamida y piracinamida a la cabeza es más hepatotóxica. ¿Ok? ¿Qué efectos adversos caracteriza la isoniazida? Disminuye la glutamina, ¿Y hay que produce por eso? ¿Qué enfermedad cómo se llama? Neuropatía periférica. ¿Ok? Neuropatía periférica. Por esa razón, al paciente con isoniazida se tiene que dar vitamina B6 con piridoxina para evitar ella. ¿Ok? Rifampicina. El efecto adverso más frecuente. hepatitis. Más frecuente. Fluidos corporales. Fluidos corporales. Muy bien. Fluidos corporales naranjas. Lágrimas, orina. ¿Ok? Naranjas. Eso. Etambutol. ¿Y qué más? Neuritis óptica y retrovulvar. ¿Ok? Neuritis óptica y retrovulvar.
¿Ok? Listo. Entonces, como la TB no solamente ataca el pulmón, también hay TB extrapulmonar, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de la teoría de Colombino? Son 3 orinas. Orina piúrica. ¿Qué más? Orina ácida, piuria, piuria leprosa. Ya dijo su compañero, orina aséptica. ¿Ok? Orina ácida, orina piúrica y orina aséptica. Es la tuberculosis extrapulmonar, en este caso genitourinaria. ¿Ok? Es la triada de Colombino. ¿Qué significa orina aséptica? Que a ustedes, a un paciente que vienen con síntomas urinarios, le toman un cultivo y sale negativo. Porque el cultivo busca bacterias. ¿Ok? Bacterias que justamente ocasionan una infección del tracto urinario usual y común y corriente, pero en este caso por micobacterias no va a crecer en el cultivo, porque las micobacterias crecen en un cultivo especial. ¿Alguien sabe cómo se llama el cultivo especial? Ese es el método por el cual. ¿No? ¿Alguien sabe cómo se llama el cultivo, el nombre del cultivo? No, chicos. No da examen mañana. Ah, ya, lower. ¿Lower? ¿Qué lower? Por ahí está, por el lower. Lower. Lower St. James. Ok. Por eso es que la bacteria no va a crecer en la orina, porque necesita de ese medio especial. Entonces tenemos la orina aséptica, la orina piúrica, que quiere decir leucocitos, más de 5 por campo, es una orina piúrica, ¿ok? Sí, más de 5 por campo. Y por otro lado la orina es aséptica, piúrica y el pH ácido. ¿Ok? El pH. Entonces el pH de la orina ¿es alcalino o básico? ¿Es alcalino o ácido? Por eso de su laboratorio de bioquímica donde tenían orina y ponían su tira reactiva. Es básico, ¿ok? Entre más o menos 6.5 así. ¿Ok? Entonces, por esa razón la orina ácida es una de las causas de la característica de tuberculosis genitourinaria. ¿Ok? Entonces, la tuberculosis que afecta a los órganos sexuales. En el órgano, ¿cuál es el órgano que más afecta? En el hombre, perdón. Muy bien, ¿en la mujer? En las trompas. Muy bien, las trompas. ¿Ok? Listo, luego también tenemos MEC-TB, ¿no? ¿Se acuerdan de la MEC-TB? Ya. La diferencia para tratar una MEC-TB y para tratar una MEC bacteriana dentro del tratamiento, ¿qué es lo que tengo que darle a uno y a otro no le doy? Justamente las MEC-TB tienen que dar algo adicional. ¿Cómo? Después vamos a hablar del corticoide, que no tiene nada que ver. Los corticoides. En la MEC-TB se tratan con corticoides. No solamente se van a tratar con disociaciones, tienen que darle corticoides. ¿Ok? Porque el daño que hace a nivel del sistema nervioso de la meninge, esa TB, es masivo. ¿Ok? Ok, entonces, como ha mencionado fluoquinolonas, no solamente vamos a preguntar TB sensible, sino TB MDR. ¿Qué significa TB MDR? ¿Resistente a qué? Disonancia de desmorticidad. Si quieren grupos farmacológicos añaden esto. ¿Ah? Fluoquinolonas, muy bien, ¿qué más? Parenterales. ¿Ok? Parenterales. ¿Ok? Entonces, hablando de la fluoquinolona, ¿cuál es el mecanismo de las fluoquinolonas? No lo he escuchado, pero ¿cuál es el mecanismo de las fluoquinolonas? Las fluoquinolonas inhiben la topoisomerasa 2 y 4 de la bacteria, así se llama, topoisomerasa. ¿Ok? Básicamente las topoisomerasas son enzimas que van a elongar y van a formar la bacteria. ¿Ok? O mejor dicho, no la misma bacteria, sino el ácido, el núcleo de la bacteria. ¿Ok? Los ácidos nucleicos, los ácidos ribonucleicos de la bacteria. ¿Ok? Para eso sirven las topoisomerasas. Ese es el mecanismo de acción de las fluoquinolonas. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos de las fluoquinolonas?
¿Por ahí dijeron algo? Lo más frecuente es diarrea. Pero hay algo característico que es las fluoquinolonas de diferencia del resto. Producen tendinopatías, ¿Cómo? ruptura de tendones. ¿Ok? Entonces los pacientes que van a tener, los pacientes MDR, le vamos a dar fluoquinolonas, ellos van a venir porque les duelen el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano, el tendón bicipital, ¿ok? Tendinopatías o rotura de tendón. ¿Sí? Listo. Y el TBXR es resistente a todo, ¿ok? Isoniazida, rifampicina, pyrizinamida, isoniazida, rifampicina, fluoquinolonas y el inyectable, ¿ok? Ahí simplemente el paciente vaya comprándose su taponcito, ¿ok? Entonces, para hablar de TB latente ya habíamos hablado de PPD primero y de IGE, Ah, no, ¿ok? la tengo Entonces, ¿qué caso te dice? en general. En general. En un paciente con reacción pulmonar sospechosa de TBC, en realidad acá nos dicen que es correcto o marque lo incorrecto, así que es una pregunta incompleta. Pero entiendo yo que es marque lo correcto. ¿Ok? Entonces dice, ¿PPD positivo confirma el diagnóstico? Ya hemos dicho que PPD para nada. PPD no te ayuda. ¿Por qué PPD? Por ejemplo, yo puedo tener PPD positivo, ustedes también. Casi todo el personal de salud es positivo. ¿Pero hasta cuándo? No sé qué se activa. 5. ¿5? ¿5 en cuál? ¿5 en quiénes? ¿En qué grupo etario? Niños. Muy bien. 10 o más. VIH. ¿Ok? PPD mayor o igual a 5, tú tienes que dar terapia preventiva con isoniazida, que son 6 meses o 9 meses. ¿Ok? PPD mayor a 5 en niños y VIH. PPD mayor a 10, ¿en quiénes das terapia preventiva? Nosotros, personal de salud. ¿Ok? Personal de salud o, por ejemplo, los guardianes que para la redundancia hacen guardias en las prisiones, ellos. ¿Ok? También. Y el resto de personas que no están en los grupos que he mencionado, que es igual mayor a 15, ahí también te das terapia preventiva. ¿Ok? Entonces, para eso me sirve el PPD, porque en más o menos una semana a 15 días van a poder leer o van a poder medirlo, el PPD que se hace en la cara anterior. ¿Ok? Entonces, el PPD para nada confirma el diagnóstico, no me sirve, simplemente me ayuda para tuberculosis latente. ¿Ok? ¿Qué es tuberculosis latente? Se encuentra en el Infectado, pero asintomático. ¿Ok? Asintomático e infectado. ¿Ok? Entonces, en la opción B nos dice PPD negativo, descarta el diagnóstico, ya sabemos, si no confirma, menos descarta. El C te dice, PPD puede ser negativo en pacientes inmunosuprimidos. ¿Seguro? O sea, sí puede ser negativo. ¿Se han preguntado por qué el PPD solamente es hasta 5? ¿Y por qué el resto de la población tiene que ser hasta mayor a 15? Ahí tiene que ver la fisiopatología de la TB. ¿Por qué en ellos solamente tengo que esperar hasta 5 ya para dar la terapia preventiva y no esperar hasta 15, ¿no? Pregúntense el porqué de las cosas bien. Ya, por ahí va. Vamos a ver, tú puedes. Sí, sí. Una persona con VIH se le pasó el trabajo. Todo su línea. Ya, muy bien. Entonces los CD4 con VIH están muy abajo, ¿sí o no? Entonces, dentro de las reacciones de hipersensibilidad, teníamos 4, ¿se acuerdan? La primera, ¿cuál era? La primera reacción, ¿quién la catalizaba? Primera reacción de hipersensibilidad, tipo 1. IgE. ¿Ok? El 2. Anticuerpos. IgM. 3. Inmunocomplejo. ¿Ok? A la cabeza tiene un ejemplo de reacción de hipersensibilidad tipo 3, lupus. ¿Ok? Y cuarto, nuestra famosa TB. ¿Por qué? Porque básicamente la reacción de hipersensibilidad tipo 4 se da por linfocitos T. ¿Ok? Entonces, por eso, el PPD puede ser negativo en pacientes inmunosuprimidos. Por supuesto que puede ser negativo. ¿Ok? Puede o no crecer o puede crecer hasta 5 nomás, porque no vas a esperar que el paciente con un sistema inmune comprometido crezca tanto. Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, ya hemos dicho que la TB, tanto el PPD, es una reacción de hipersensibilidad tipo 4.
¿Ok? ¿Se dan cuenta que debe tiene que saber todo? Luego, la opción D te dicen, debe esperarse un mes para que el PPD sea positivo. Jamás. ¿Ok? Jamás. Eso sale máximo en 10 días. ¿El PPD se aplica en la cara ventral del brazo? ¿Cara ventral? No. Ventral es esto, ¿ok? Ahí no se aplica acá. ¿Sí? ¿Esa es la ventral? Supongamos que diga marca lo correcto. Porque no se especifica la pregunta. Entonces, porque, como les digo, no podemos esperar un paciente inmunocomprometido que el PPD sea positivo siempre. No siempre. Puede ser hasta 5, o puede ser que no salga nada, que no crezca nada. ¿Ok? Luego, ¿qué más? ¿Qué es el complejo de Ranke? O con adenopatía. Así es sencillo. ¿Ok? Complejo de Gong es tuberculosis primaria, complejo de Ranke es TB primaria, más adenopatía. Así es sencillo. ¿Ok? ¿Qué más de TB? Creo que hemos abarcado neumonía, tuberculosis, hemos hablado de POC, receptivas, anatofilia. ¿Algún tema? ¿Sí has sufrido o no? Hablando de entonces. Básicamente, esta imagen representa todos los targets del asma. ¿Ok? En primer lugar, si yo en el examen les coloco el sistema nervioso simpático, ¿ok? Fisiológicamente, no estoy hablando de fármacos, ¿qué produce? ¿Broncodilatación o broncoconstricción? ¿Cómo? ¿Broncoconstricción? Ah, ya, broncodilatación. ¿Ok? Entonces, por eso se llama agonistas beta 2, porque los beta 2 van con el grupo del sistema nervioso simpático. ¿Ok? Por el otro lado, el parasimpático, que produce broncoconstricción. ¿A través de qué receptor? ¿Ah? M3, neurotransmisor acetilcolina. ¿Ok? M3 en el músculo liso, ¿unido a qué proteína? GQ, ¿recuerdan? M1, M3, M5, GQ, M2, M4. ¿Ok? Segundo mensajero de GQ. No sé. Después de proteínas es algo más importante. La proteína quinasa C es el intermediario para que algo comience con la broncoconstricción. ¿Cómo se llama ese algo? No, ese es el punto final. El proceso de broncoconstricción. Antes de eso, IP3 o inositol 3-fosfato. ¿Ok? Hablando de los beta-agonistas. ¿Por qué nos sirven los beta-agonistas entonces? Para el asma, para el tratamiento crónico del asma o el tratamiento agudo. ¿Agudo nomás? Para los dos, no sé. Para el tratamiento agudo y para el tratamiento crónico. ¿Okay? Porque el primer step o la primera parte del tratamiento del asma crónico es darle un beta-agonista de acción corta para sus cuadros de recidiva o para sus crisis agudas asociados con corticoide inhalado. Ese es el primer tratamiento, la primera piedra angular de todo paciente con asma. ¿Ok? Si yo les pregunto, ¿verdadero o falso? ¿El corticoide inhalado es la piedra angular en el tratamiento en el asma crónico? ¿Qué me creen? ¿Por qué falso? Si le estoy diciendo que es beta con corticoide inhalado. Es verdadero. ¿Ok? Es verdadero. ¿Por qué? Entonces, ¿qué hacen los corticoides? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Muy bien, interleuquinas, porque fuera de las interleuquinas, hay interleuquinas antiinflamatorias y proinflamatorias.
¿Ok? ¿Cuál es la principal interleuquina proinflamatoria? Tenemos varias interleuquinas. La principal. 6. Interleuquina 6. Es la principal interleuquina proinflamatoria. ¿Ok? Entonces, los corticoides justamente lo que van a hacer es... Doctor, ¿Sí? hay una compañera que tiene que entrar a guardia. Sí, no hay problema, puede ir. No hay ningún problema. Yo también pongo. Gracias. Ah. Ya. Gracias, doctor. Chao, chao. Ya. Como les decía, entonces, esto es una representación de la cascada inflamatoria. Por ejemplo, cuando te golpea, todo esto se produce en tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los corticoides? Los corticoides, si se dan cuenta, aquí todo inicia a través de la fosfolipasa A2, fosfolipasa C o fosfolipasa D, que van a justamente escindir de nuestras membranas fosfolipídicas el ácido araquidónico. Entonces, ¿dónde actúan los corticoides? Aquí. No actúan en ninguna de estas vías. Aquí actúan. ¿Ok? Los corticoides actúan ahí, a nivel del ácido araquidónico, inhibiendo la cascada del ácido araquidónico. Por lo tanto, ninguna citocina inflamatoria se va a producir. Por eso los corticoides son antiinflamatorios potentísimos. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en COVID dábamos dexametasona a los pacientes que estaban intubados con oxigenoterapia? Porque en ellos, producto de la cascada inflamatoria que producía el COVID, producían, si no se daba corticoides, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Por esa razón dábamos corticoides. ¿Ok? Entonces, en un paciente normal que no estamos dando corticoides tenemos tres vías: el citrocómor P450, la ciclooxigenasa, ¿se acuerdan de la COX-1, la aspirina? Y acá tenemos la lipoxigenasa. En la vía de las lipoxigenasas hay un grupo farmacológico. En el átomo. ¿Cuál es? Antileucotrienos. ¿Ok? Los leucotrienos normalmente producen broncodilatación o broncoconstricción. Broncoconstricción, por eso se llaman antileucotrienos. ¿Ok? Los antileucotrienos especialmente están indicados en el asma inducida por el ejercicio. Especialmente indicados ahí. ¿Ok? ¿Cómo? Exacto, por aspirina también. En el asma inducida por ejercicio o por aspirina. ¿Ok? Entonces, luego tenemos, en este caso, las teofilinas. Si se dan cuenta, hay un signo negativo en PDE. ¿Qué es PDE? Fosfodiesterasa. ¿No? La fosfodiesterasa, fisiológicamente hablando, ¿qué produce? ¿Broncodilatación o broncoconstricción? Broncoconstricción, por eso que lo vamos a inhibir. ¿Ok? Si se dan cuenta, todo es a través del mecanismo del AMP cíclico. Todo lo que va a producir broncodilatación va a aumentar las concentraciones de AMP cíclico. Eso va a broncodilatar. ¿Ok? ¿Qué fosfodiesterasa inhibe la teofilina? Porque tenemos varios tipos de fosfodiesterasa. Por ejemplo, la... ¿Ah? No, ese es otro grupo. Es una metilxantina, ¿no? ¿Cuál? Es otro grupo. ¿Se acuerdan de la pastilla azul? ¿Para qué sirve la pastilla azul? ¿Para qué se creó? ¿Alguien sabe? No se creó con acipina. El sildenafilo, ¿para qué se creó? Para el corazón, ¿no? Para el pulmón, ¿no? Pero básicamente, ¿cuál es el efecto adverso? Priapismo o erección. Por eso ahora se da en el disfunción eréctil. ¿Por qué? Porque es un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, lo que va a prolongar la vasodilatación a través de los cuerpos cavernosos en el pene. Por eso va a justamente promover la erección. Por eso se trata en la disfunción eréctil. ¿Ok?
todos los que van a inhibir la fosfodiesterasa van a tener broncodilatación a través del aumento de la necesidad. ¿Ok? Al final terminó en... Luego, ¿qué más? Doctor, o sea que el sildenafilo, propiamente dicho, ha sido diseñado o fabricado para problemas de tipo cardiogénicos Claro. y al final terminamos utilizándolo para otra cosa. Exacto. Es un error de la ciencia. ¿Ok? Exacto, justamente por eso. Porque se acuerdan qué produce. A ver, yendo a cardio, que tanto les gusta. ¿Qué produce el sildenafil entonces? Es un vasodilatador. Aumento o disminuye la precarga. No, pero Disminuye la precarga. si dilata, claro, ya no se carga. Es que dilata no lo pasas. ¿Ok? Vasodilatador. Por la procedimiento disminuye la precarga, ¿no? Porque disminuye la Baja cantidad de la... sangre que llega. ¿No? De la misma forma. ¿Ok? Produce diuresis. Volumen. Te baja la presión. Pero los efectos adversos ahora se utilizan por otra cosa. La fatiga. Y de otras cosas. Ok, entonces otro grupo farmacológico en el asma son los antagonistas muscarínicos. Ok, tenemos de acción corta que es el bromuro hipatropio y de acción larga que es el bromuro etiotropio. Y como les dije, básicamente van a antagonizar la broncoconstricción fisiológica que produce. Ok, entonces, ¿cuál es su receptor? Proteína G, metadotrópica, M3, GQ. Ok, GQ. Segundo mensajero, fosfolipasa C, aumenta la cantidad de concentración de calcio intracelular y lo que va a producir una broncoconstricción en condiciones fisiológicas. ¿Ok? Eso es el mecanismo fisiológico. Entonces, por eso tenemos que dar un antagonista de hipatropio, o bromuro hipatropio, perdón, para antagonizar este efecto, para competir la unión de la acetilcolina con el H3. ¿Ok? ¿Ahí sabe cuáles son los efectos adversos de los anticolinérgicos? ¿O de estos grupos farmacológicos? Muy bien, se queda de boca. ¿Qué más? En caso de urinarios, ¿qué produce? Retención urinaria. Ok, eso vamos a ver en neuro, por qué produce retención urinaria. Entonces ya hemos hablado de anginas, fosfolipasa, anginas, bromuro hipatropio, anticolinérgicos. ¿Cuáles eran los 4 mecanismos fisiopatológicos en todo proceso obstructivo? Muy bien. Hiperinflamación. Broncoconstricción. Expulsión de la perrotegra del efisema pancreático. Entonces, si se dan cuenta, si saben los mecanismos farmacológicos del asma, pueden saber el mecanismo farmacológico de todos los procesos obstructivos. ¿Por qué? Porque todos los procesos obstructivos comparten la hiperinflamación, la hipersecreción, la hiperreactividad bronquial, la broncoconstricción y la destrucción del parímetro. Por eso es que no necesito hablarles en el EPOC. ¿Por qué? Porque en el EPOC se comparten los mismos grupos farmacológicos. Porque son patrones obstructivos, en el sistema de la misma manera, bronquitis crónica de la misma manera. ¿Ok? Listo, chicos. ¿Algo más? ¿Algo? ¿Ah? ¿Verdad? Pero de derrame ya le dije, porque eso produce cada uno. ¿Qué terapia haces en el derrame? Toracosintesa. Si yo les pregunto cuál es el efecto adverso de los corticoides inhalados, más frecuente. Corticoides. Los corticoides inhalados son la piedra angular del asma, ¿no? ¿Ah? Afonía. ¿Tú me escuchas disfónico? No, porque yo no soy asmático, pero yo uso corticoides inhalados porque tengo los rinitis. Pero ¿cuál es la principal causa? ¿Cuál es el principal efecto adverso de los corticoides inhalados? Inhalado no tanto, pero por ejemplo por vía oral, obviamente, porque es inmunosupresor los corticoides. No. El principal efecto adverso
del corticoide inhalado es la candidiasis oral. La candidiasis oral. ¿Ok? O candidiasis orofaringe. ¿Ok? Luego, otro grupo farmacológico que no hemos hablado de... Aquí. Otro grupo farmacológico que no hemos hablado del asma es la terapia biológica. ¿Ok? Dentro de la terapia biológica no vayan a investigar mucho, básicamente este grupo farmacológico que es el omalizumab. El omalizumab, básicamente, ¿qué antagoniza? Inmunoglobulina D. ¿Qué es la inmunoglobulina de Judy? Observa, ¿no? La inflamación y todo. ¿Cómo? ¿Me qué mecanismo? Degradación del mastocito. ¿Ok? ¿Qué nivel del mastocito? ¿Qué grado tiene el mastocito? Muy bien. Histamina. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que hace el omalizumab, que es un antagonista de IgE, básicamente es, como el IgE normalmente en el proceso inflamatorio va a degradar el mastocito, y cuando se degrada el mastocito libera histamina, lo que produce broncoconstricción. Entonces, el omalizumab va a inhibir esta degradación, así favorecer en el asma. ¿Ok? Es parte de las terapias biológicas que tenemos dentro de los targets del asma. ¿Ok? Eso, chicos, creo que... Una pregunta. ¿Y en Sí, el tipo de omalizumab, entonces en qué momento yo usaría en tu paciente con asma? El omalizumab es uno, cuando tú vayas a leer del tratamiento crónico, es uno de los últimos steps, ¿ok? No es de terapia de descripción. Dentro de la terapia iniciativa del tratamiento crónico del asma es salbutamol con corticoide inhalado. Después vas a usar un antagonista de acción larga, un corticoide inhalado, luego corticoide inhalado con hormonipatropio y así sucesivamente. Esos son los steps. Va de 1 hasta el 5. En el 5 tú vas a usar un corticoide vía oral, vas a usar omalizumab, vas a usar salbutamol, vas a usar hormonipatropio, etc, etc. Porque el paciente ya es refractario a todo. ¿Ok? Entonces ahí no tenemos que usar el omalizumab o la terapia biológica. Listo, chicos. Mis últimos consejos para el examen de mañana, que son 2 horas, duerman. ¿Ok? Mínimo tienen que dormir 6 horas. No pueden dormir menos porque si no van a venir cansados y no van a pensar bien. Yo cuando era alumno no dormía para un examen, jalaba. ¿Ok? Cuando yo dormía, aprobaba. Bueno. Al máximo a la